Este lunes ha sido de encuentros en Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva se ha reunido con varios líderes internacionales luego de su juramentación hace unas horas, el domingo. Es su tercer mandato al frente del país. Los primeros dos fueron consecutivos, de 2003 a 2010. Y a solo unas horas de su regreso al poder, congresistas del PSOL, que es un partido pro Lula, presentaron una petición para que sea detenido preventivamente el expresidente Jair Bolsonaro por actos y manifestaciones que aseguran constituyen una verdadera organización criminal contra la democracia. Vamos a escuchar por lo pronto parte de lo que dijo Lula da Silva al iniciar su gobierno. Lamentablemente, mucho de lo que construimos en 13 años se destruyó en menos de la mitad de ese tiempo. Primero, por el golpe contra la presidenta Dilma en 2016. Y después, 4 años de un gobierno de destrucción nacional cuyo legado la historia jamás perdonará. Quisiera dirigirme igualmente a los que optaron por otros candidatos. Voy a gobernar para 220 millones de brasileños y brasileñas, y no tan solo para los que votaron por mí. Voy a gobernar para todos y todas, mirando hacia nuestro luminoso futuro en común y no mirando por el retrovisor de un pasado de intolerancia. Ya llegó a esta redacción y le agradecemos que tenga la oportunidad de pasar por aquí Daniel Sobato para analizar la era de Lula. Él es el director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Gracias por estar con nosotros. Un feliz 2023 para ti. Hemos hablado de revertir y derogar medidas de su predecesor Jair Bolsonaro. Hablamos del tema del medio ambiente, hablamos de las armas, pero ¿cuánto realmente puede Lula hablar o derogar todas estas leyes cuando también sabemos que se va la figura del hombre Bolsonaro, pero hay bolsonaristas en el Congreso? Muy buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias por esta invitación y yo también te deseo a vos y a tu audiencia un excelente 2023, aunque viene muy desafiante. Mira, Lula ayer sugirió en uno de sus discursos, dio 2 discursos, uno en el Congreso y otro en la entrada del Plan Alto, de que él no iba a buscar revancha ni venganza, pero que sí pedía y solicitaba que la justicia investigara varios de los hechos que se cometieron, sobre todo el mal manejo en relación con la pandemia que tuvo lugar durante el gobierno del presidente Bolsonaro, en el cual murieron más de 700.000 personas. Ese es un primer elemento en el cual él dice, yo políticamente no voy hacia atrás, acabamos de escuchar, no quiero mirar por el espejito retrovisor, pero la justicia que haga lo suyo y que investigue todo lo que tenga que investigar. Ese es un primer punto. Segundo punto, yo creo que él puede intentar, lo está haciendo vía decreto, los primeros 10 decretos que firmó ayer, uno tiene que ver con el tema de disminuir el número de armas que se pueden comprar y progresivamente ir quitando armas, porque durante los 4 años de Bolsonaro realmente muchos sectores de Brasil se armaron hasta los dientes. El segundo tema que tiene que ver es todo lo que tiene que ver con la deforestación, restaurar el fondo que tiene que ver con la protección de la Amazonía, que recibe financiamiento, que recibía financiamiento, después se interrumpió con Bolsonaro, de Alemania y Noruega. El otro tema tiene que ver con poner fin a los procesos que se habían iniciado para la privatización de Petrobras, del Correo y de otras instituciones, y así sucesivamente. Entonces yo creo que los aspectos que él pueda hacer vía decreto ya los está haciendo. Las otras medidas más de fondo, reforma tributaria, reforma laboral, eventualmente reforma de pensiones y otras, va a requerir obviamente de lograr articular una coalición lo suficientemente amplia que no tiene en este momento en el Congreso para aprobar esas leyes. ¿Y a quién va a buscar? Va a buscar a ciertos sectores del centrao, del centro político, que es muy característico en Brasil. Así como en su momento ayudaron a Lula, después ayudaron a Dilma, después se pelearon con Dilma, después ayudaron a Bolsonaro, ahora probablemente también buscarán algunos de estos sectores
apoyar a Lula siempre y cuando Lula le ofrezca buenas zanahorias y buenos incentivos. Antes de salir hacia la región, te pregunto la figura del vicepresidente en este esfuerzo de gobernabilidad, de negociación política que se le viene a Lula. ¿Qué tan importante será? Fundamental. Fundamental porque, fíjate, la única manera que Lula pudo llegar a la presidencia, a su tercer presidencia, recordemos que ganó en segunda vuelta y solamente por 2 millones de votos, es decir, tan solo por 1.8%. Fue armando una amplia y muy heterogénea coalición electoral de 9 partidos políticos. Esos 9 partidos políticos ahora los necesita para tener gobernabilidad, pero no le alcanza y, como decíamos, va a tener que buscar nuevos socios, en algunos casos tema por tema. ¿Cómo ha construido el corazón de su gobierno, que es la parte económica, industrial y de planificación? De una manera triangular. Pone en la jefatura del Ministerio de Economía a uno de sus aliados fuertes del PT, Haddad, que había sido en su momento quien él designó sucesor, que compitió con Bolsonaro y perdió en el 2018. ¿A quién pone en el Ministerio de Industria? A su vicepresidente, Alckmin, centro derecha. ¿Y a quién pone en Ministerio de Planificación, que tiene mucha importancia para controlar el gasto y no sobrepasar los techos fiscales? Precisamente a una de sus adversarias en la primera vuelta y aliada en la segunda vuelta, Simone Tebet, que es conservadora y que va a estar a cargo del Ministerio de Planificación. De esta manera articula los balances dentro de su propia coalición, con un duro del PT, uno de centro derecha, Alckmin, y una conservadora como Tebet en planificación. Impresionante lo que va a tener que hacer, ¿no?, para que realmente haya esta, digamos, sinfonía en un momento de tanta división política. Ahora, Daniel, preguntarte, hemos tildado con la misma etiqueta de izquierda, gobiernos de izquierda, partidos de izquierda, a muchos protagonistas de nuestra América Latina, pero te quería pedir que nos ayudes a distinguir, digamos, que esas distancias que separan a un Lula de un Gustavo Petro, de un Alberto Fernández, incluso del propio Gabriel Boric en Chile, entre otros. Así es. Se ha hablado mucho y se sigue hablando mucho de que estamos viviendo la segunda marea rosa. Recordemos que hubo una primera marea rosa en América Latina entre el 2000 y el 2014, casi 2015, en el cual fueron gobiernos de izquierda, también muy variopintos. Estaba ahí Lula, estaba Chávez, estaba los gobiernos en su momento de Lagos y después de Bachelet, estuvo Tabaré Vázquez, estuvo luego Mujica, estuvo los Kirchner, estuvo Correa, estuvo Evo Morales, y en esa primera marea rosa ya había diferencias muy importantes entre la izquierda quizás más dura, más autoritaria, de Venezuela, de Ecuador con Correa, de Evo en Bolivia, de una intermedia en lo que podríamos poner a los Kirchner y de una mucho más casi socialdemocracia como era la uruguaya y como era la chilena. En un contexto económico muy favorable porque había altos precios de commodities y pudieron hacer mucha inversión en gasto social. Esa primera marea rosa eclipsó en el año 2015 cuando gana Macri en Argentina y a partir de ahí hubo una cadena de gobiernos, de triunfo de gobierno de derecha y centro derecha. Y retornó con Alberto Fernández en el 2019, con Arce en el 2020 en Bolivia y a partir de ahí 2021 Castillo, Boric y Xiomara Castro en Honduras y finalmente 2022 Petro y Lula. Esta nueva segunda marea rosa yo creo que más que una escogencia de gobiernos de izquierda termina siendo consecuencia de un claro voto de castigo. En las 14 últimas elecciones presidenciales, salvo la de Nicaragua, en todas las 14 triunfó la oposición y perdió el gobierno. Entonces yo creo que hoy estamos teniendo una segunda marea rosa muy heterogénea, muy diversa, consecuencia de este voto de castigo y en un contexto internacional mucho más desfavorable. Así es, así es. Mucho por decir, esperamos que nos acompañes en estos meses porque, como dices, es un 2023 muy desafiante. Gracias por la oportunidad de tu perspectiva, Daniel Sobato. Al contrario, muchas gracias por la invitación.